que el Salvador hizo por ti. Amén. Pues en casa, mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a prepararnos. En esta segunda hora vamos a tener a los pequeñitos, ¿verdad? Los de cuna. Se van a ir con la hermana María, ¿verdad? Con la hermana María van a estar ahí por los pequeños, los más chiquiticos, ¿verdad? Y mi hermana Evelyn le va a estar ayudando también para que puedan estar ahí. Los grandecitos ya, Aarón, Carlos, Cleverson, Manuel, todos ellos se quedan aquí, van a escuchar palabra, ¿verdad? Y bueno, qué bendición tener tantos siervos de Dios acá, parece un sueño, ¿me va a pellizcar a ver? Vamos en vivo, porque es una alegría tener a tantos consiervos acá. Y bueno, que voy a presentar ahorita es un buen amigo. Yo creo que si hay algo que nos une es la locura por el Señor. Hacemos cosas bien extrañas, la gente a veces no nos entiende, pero bueno, Dios nos ha constituido como predicadores y quiero que le den un aplauso de cariño al pastor Daniel Campos. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder estar aquí en esta conferencia. Sé que el pastor ha estado orando mucho por ella y ha invertido esfuerzo, tiempo y preocupación, me imagino también. Y como siempre, Satanás no está contento. Hermano, esta es precisamente la clase de actividades con las que Satanás no estará contento. Porque de conferencias como esta es de donde salen nuevos obreros al campo. De conferencias como esta es de donde se comienzan nuevas obras. Y no es el deseo de Satanás que más gente se convierta. La conclusión de todo lo que se hace es que más gente se convierta. Que más gente venga a Cristo. Yo creo que uno de los problemas más grandes que la iglesia de hoy tiene es que la iglesia de hoy tiene problemas para tener compasión. Tenemos tanta preocupación por nuestros propios intereses que nos olvidamos que hay gente peor que nosotros. Hermanos, hay gente peor que nosotros. No, pastor, usted no conoce mi vida. Usted no sabe, yo fui diagnosticado con una condición de salud grave. Yo tengo problemas familiares, yo tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, yo tengo problemas con la economía. Usted no sabe los problemas que yo tengo. No lo sé, y aún así sé que hay gente que tiene más problemas que usted. Problemas realmente graves, aún más graves que la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene a Cristo, usted morirá e irá al cielo. Puede ser que el doctor le dijo que le queda 1 año de vida, pero si usted tiene a Cristo, usted morirá e irá al cielo. Pero en este mundo hay millones de personas que morirán hoy mismo e irán al infierno. La vida cristiana no es una vida de no problemas. Pero la bendición es que nosotros podemos enfrentar esos problemas de la mano del Señor. Mientras que allá afuera hay un montón de gente enfrentando problemas como los tuyos o problemas más grandes y están totalmente solos. Y la única esperanza que ellos tienen es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, hay algo que tienes que saber sobre misiones y es que misiones habla de dinero. No fue una grosería. Misiones tiene que ver con dinero. Amén. Una pregunta que le hice al pastor, si habían visitantes inconversos, me dijo que no. Y hasta cierto punto lo agradezco. Yo quiero que en la iglesia siempre haya gente inconversa, pero escúchame, Dios no llamó a los inconversos a invertir en la obra misionera. De hecho, hermanos, si un inconverso ofrenda en la iglesia, esa ofrenda no es reconocida delante del Señor. Así es. Porque Dios no recibe la ofrenda del impío. Bueno, Dios no recibe ni su oración, mucho menos su ofrenda. Esa ofrenda no lo hará más justo delante del Señor. La palabra de Dios no mandó a las empresas privadas a invertir en la iglesia ni en la obra misionera. El encargado de invertir en misiones, quería decir la iglesia, pero mejor voy a decir es usted. Bueno, ¿es usted salvo? Amén. ¿Es salvo? Amén. ¿Está aquí esta noche? Amén. ¿Sí tomó café? Amén. ¿Comió galleta? Amén. ¿Está despierto? Amén. Entonces esto es con usted.
porque es usted y yo los responsables de invertir en la obra misionera. A nosotros se nos encargó, a nadie más. Hermanos, ni siquiera, y escúchame, el apóstol Pablo en algunas ocasiones dijo: he despojado a otros para no se les carga a ustedes, y se lo decía a los corintios, pero luego les pidió perdón y les dijo: perdonadme este agravio. Porque la iglesia local es responsable de invertir en la obra de Dios, y cuando la iglesia local no lo hace, pierde bendición. La razón por la que hay obras que no están avanzando en lo financiero es porque no están invirtiendo en lo que Dios ama. Amén. ¿Ustedes aquí esta noche? Amén, amén. Y yo sé que está pensando: pastor, pero con el bono no me alcanza, y con esta economía. Y tal vez una de las cosas que esta conferencia tendrá como propósito es romper ese patrón que traemos, que, hermano, por más que usted diga ser opositor, después de 30 años de adoctrinamiento, usted sin duda ninguna es socialista de pensamiento. ¿Qué? Ahí sí que me ofendió, pastor. Hermano, tenemos 30 años diciendo: dame mi CLAP, dame mi Mercal, dame mi casa bien equipada, dame mi carro, dame mi venirauto, dame mi mortadela, dame mi gas, dame, y dame mi bono. Y llegamos a la iglesia y pensamos que es igual aquí, y se nos olvida que la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero traemos una idea en la cabeza de que la gente nos tiene que dar. El que tiene que nos dé, hermano, escucha, es responsabilidad de la iglesia invertir en la obra de Dios. Y si pudiera romper ese patrón en tu mente que te hace pensar que tú, porque eres venezolano, porque no te fue bien en el Perú, porque no te fue bien en Chile y te tuviste que regresar, o porque te corrieron de Estados Unidos, te tuviste que regresar, y ahora andas llorando y andas quejándote todo el tiempo, y te hace pensar que tú necesitas que te vayan a buscar para venir para la iglesia, porque si no, no viene, o que te den para el pasaje para que tú llegues, porque si no, no podrás llegar. Hermano, Dios nos da responsabilidad financiera con su obra, y cada creyente en el mundo es responsable por invertir en la obra de Dios. Amén. Y yo vivo en la misma Venezuela que usted. Cuando yo les voy a enseñar esto esta noche, tengo el deseo y la oración de que rompamos con eso. Amén. Yo quisiera por un instante, y esto va a ser solo un texto base, que usted fuera conmigo a Segunda a los Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios capítulo 9. A propósito del bono, también se diezma. Amén. Pero esa es otra historia. Segunda de Corintios capítulo 8, perdón. Dice la Biblia: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se nos ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de Tribulación. la abundancia de su Gozo. y su profunda Pobreza. abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus, y aún más allá de sus, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, te doy gracias porque eres muy misericordioso al permitirnos, Señor, abrir este precioso libro. Te ruego, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo esta enseñanza y que mis hermanos puedan ser retados y edificados con ella. Asimismo a mí también, permíteme ser ejemplo en todo lo que estoy enseñando, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, nosotros como venezolanos tenemos razones para quejarnos, para lamentarnos. Pero yo estoy seguro que aunque tú eres pobre, tú no eres profundamente pobre.
tal vez tú te digas a ti mismo que lo eres. Pero mientras usted esté comiendo aguacate maduro con sal, usted no es profundamente pobre. Amén. Hermano, los venezolanos podemos tener una arepa frente a nosotros con mantequilla y queso chorreante, medio aguacate y una taza de café con leche Lobón y todavía pensar que somos pobres. ¿Cuántos de ustedes desayunaron esta mañana? Amén. ¿Cuántos de ustedes desayunaron arepa? Dele gloria a Dios, levante la mano. Amén. ¿Cuántos de ustedes le echaron a esa arepa queso o huevo? Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Que Dios vea su mano porque Él fue quien se la proveyó. No la deje abajo. Dice, no, para que no se... Hermano, dele gloria a Dios. No vaya a ser que se le pudran los que le quedaron en la casa. Usted comió esta mañana arepa con huevo o arepa con queso, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tomaron café hoy? Amén. Aparte del que les dieron aquí, tomaron café. Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes le echaron leche a ese café? Y todavía nos estamos quejando. Hermano, Dios es proveedor. Amén. Hermano, es probable que esta misma noche usted no tenga preocupaciones por la cena. Es posible que haya gente que sí, pero es probable que usted esta misma noche no tenga preocupaciones por la cena. Es probable que inclusive si se acuesta sin cenar, no es porque no haya comida en la casa, sino porque decidió no cenar por dieta o por flojera o lo que sea. Pero hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios provee. Amén. Hermano, proveyó durante el 2016 frijol chino, sardina, yuca. ¿Ah? Y estamos aquí. Amén. Amén, hermanos. Pero hermanos, sin importar cuánto la economía mejore o empeore, pareciera que nunca salimos de ese estado mental de queja y crítica constante. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Aunque la harina sea amarilla, aunque la harina sea, ¿verdad? Si le tiene coquitos, lo cuela. ¿Usted no se acuerda cuando comió arepas de auyama? O arepas de maíz pilado, ¿no se acuerda? Que esa masa había que cocinarla ese día porque luego se olía como fermentado en la noche. ¿No se acuerda de eso? Hermanos, si Dios nos ayudó entonces, nos puede ayudar ahora. Amén. Y le voy a decir algo, durante la época de peor crisis en Venezuela en lo económico, fue la época donde más misioneros salieron al campo nacional e internacional y donde más iglesias se abrieran y donde más pastores y iglesias lograron comprar sus propiedades. Porque hermano, la moneda de Dios no es el bolívar. La moneda de Dios no es el dólar. El cambio de Dios no es el USDT. La moneda de Dios es la fe. Y esa no se devalúa. Amén. Lo que hay es que creerle a Dios. Dios todo lo puede o se nos olvidó. Pero entonces pensamos y vivimos en ese estado constante de queja. Y aquí vemos una iglesia, la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Los filipenses. Y estos hermanos, yo me los imagino viniendo a Pablo y diciéndole, Pablo, le mandaron un WhatsApp, es muy probable, le mandaron un WhatsApp, Pablo, te queremos hacer un pago móvil, mándanos los datos. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no, pero ya va, ¿cómo que ustedes me van a mandar una ofrenda si yo sé que ustedes están en profunda? No en pobreza, ustedes están en profunda pobreza. Y ellos respondieron, no, Pablo, lo que pasa es que aquí sabemos que estás en Tesalónica y que estás pasando necesidad, pero también estás haciendo la obra de Dios y queremos tener parte entre los que son salvos, así como nosotros fuimos salvos y tenemos una deuda con el Señor, una deuda de gratitud. Queremos dar para que tú puedas ir y alcanzar a más. Y Pablo volvió y les respondió, les mandó una nota de voz y le dijo, muchachos, no hagan eso, no, ustedes son pobres, usen ese dinero, no se sientan mal con Dios, Dios proveerá por otra parte. Y dice la Biblia, pidiéndonos con muchos, por favor, Pablo, por favor, déjanos dar a la obra de Dios. Amén. Porque nuestro Dios es fiel, hermano. Amén. Nosotros rogamos para que nos den. Y ellos eran profundamente pobres, hermanos. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Amén. Todos podemos y debemos participar. Amén. Si los hermanos de Macedonia pudieran dar, seguramente usted, que es adicto al club, también puede dar. Amén. ¿Amén o no? Amén.
Mira, hermanos, escucha. Mucha de la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela es gente que es floja. Mira, yo sé que pueden haber ancianos. El hermano Tony, por cierto, me comentó de una familia que justamente es lo que le están, ¿verdad? Haciendo negocios por la propiedad, y que son gente anciana, enferma. Yo puedo entender que haya gente anciana, enferma, sin ayuda y sin familiares que estén pasando necesidad. Pero hermano, tú no estás así. ¿Me estás siguiendo, hermano? Usted, por la gracia de Dios, no está así. Pastor, pero es que no hay, mire los hospitales, pastor, no hay medicamentos en los hospitales y hay mala atención en los hospitales. Sí, pero tú no estás ahí, estás aquí. Amén. Porque a veces no se trata, hermano, de que Dios nos dé para los medicamentos. A veces se trata de que Dios no permita que nos enfermamos. Amén. Y que cuando nos enfermamos, Él por su gracia nos sana. Malojillo y poleo y un acetaminofén y lánzale. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Pero ese estado mental de queja constante frena la obra de Dios. Ahora, yo no sé si estoy hablando en un tono incorrecto, porque veo su mural misionero y le doy gracias a Dios por un mural misionero así. Gracias a Dios por una iglesia que enseña a dar a la obra de Dios y a entender que la responsabilidad de la iglesia no es solo local, sino mundial. Amén. Pero toda iglesia es responsable de la obra misionera en el mundo. Hermanos, el alcance de la obra del evangelio debe ser el mundo entero. Amén. El alcance de la obra debe ser a toda criatura. ¿Qué vamos a hacer con los sordomudos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque ellos son una comunidad y no estamos haciendo nada por ellos. O no todos están haciendo algo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con los chinos? Ya no necesitamos cruzar océanos para llegar a China. La barrera geográfica se rompió, la barrera idiomática se rompió, y ahora los chinos dicen palabras vulgares venezolanas, así que la barrera cultural también se está rompiendo. Amén. Pero para lo único que pensamos en los chinos es para comprarles, pero ¿quién les va a dar el evangelio? Amén. Pastor, pero es que usted no entiende, la gente es dura. Mira, hermano, escucha, yo he hallado que más dura la gente para creer es el cristiano para predicar. Tú llegas a una puerta y le predicas a alguien y la persona te trata mal y tú dices, wow, la gente aquí es dura. Pero ¿cuántos mensajes se te tuvieron que predicar para que tú por fin decidieras salir a predicar el evangelio? Así es, pastor, así es. Porque más duro. Bueno, la palabra de Dios no dice que ellos no creerán porque son duros. Ellos dicen que no creerán porque no hay quien les predique. Así es. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Nos falta compasión. Ahora, quiero ilustrarte esto con un ejemplo. Por favor, ve a Mateo. Hermano, ¿dónde está el hermano? Hermanos, él es el responsable de cortarme. ¿Sí? ¿Llevas tiempo? Él dijo que eran 2 horas. Por ahí a 1:45 me cortas. Amén. Mateo, y vamos a leer Mateo capítulo 14. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Vamos a saltarnos la introducción y me perdonan ¿verdad? Los estudiosos por cortarles la introducción. Voy a asumir que como son estudiosos se la saben. Y vamos a leer el versículo 15. Dice la Biblia, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora escúchame algo. Este ejemplo que te voy a dar, esta historia que encontramos en este pasaje del Evangelio, no es una historia que el Señor nos dejó para enseñar sobre misiones. No lo es. Pero si hay algo que esta historia nos va a enseñar, es que Dios tiene todo el poder. Amén. ¿Sí me sigue? Y antes de hablar de misiones, usted debe creer que Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Que no hay limitaciones para Dios. Que las matemáticas de Dios no son las matemáticas de los hombres.
La palabra de Dios dice, la matemática dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que cuando Dios multiplica por 0, da mucho. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Las matemáticas de Dios no son como las nuestras. Entonces, pero este pasaje o esta historia sí me va a dar material para sostener el mensaje de misiones en la iglesia. Porque tenemos allá Mateo 28 y toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Podemos hablar de misiones. Pero no pasó Mateo 28 hasta que los discípulos se convencieron de que aquel con el que estaban tratando podía hacer cualquier cosa. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Bien. Aquí se presenta un problema. El problema es que Jesucristo el Señor, habiendo enseñado a mucha gente por todo un día, ya llegada la tarde se consiguieron, los discípulos se empezaron a preocupar porque había mucha gente. Eran 5,000 hombres y Mateo dice en el versículo 21, sin contar las mujeres y los niños. Así que aunque Mateo, en Sociedad Bíblica, lo titula Alimentación de los 5,000, si el título fuera más honesto, diría Alimentación de los 5,000 varones. Amén. Si a la mitad de esos varones le añadiéramos esposa, habrían 7,500. Y si a esos 2,500 mujeres le añadiéramos 5 hijos a cada una, porque estamos hablando de la... ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén, amén. Estamos hablando de 12,500 hijos. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Yo me perdí. 2,500. A 5 hijos por mujer son 12,500 niños. Más 12,500 más 2,500 mujeres son 13, 15, más 5,000 hombres son 20,000. Hermano, Dios todo lo puede. Amén. Él puede, Él puede. Hermano, Donald Trump no es Dios. Sí es. El presidente Nicolás Maduro no es Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso, Él ha hecho. Amén. Él es dueño de la plata y Él es dueño del oro. Amén. Yes. Hermano, cuando te invitamos a invertir en la obra de Dios, no es porque creamos que la obra de Dios se va a detener porque tú no des. Porque o tú das a la obra de Dios o Él igual lo toma, porque eso es de Él. Amén. Pero si queremos que Dios te bendiga. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, aquí se presenta un problema. Hay demasiada gente, Señor. Se le acercan a Jesús. Aquí hay, interesante, esta historia se encuentra en los 4 evangelios. Interesante que Juan lo tome. Juan no siempre toma todo lo que los libros sinópticos dicen, porque el propósito de Juan es diferente y es una carta mucho más personal, y Juan quiere demostrar que Jesús es Dios, pero él, para demostrar que Jesús es Dios, no se salta la historia, porque esta historia es uno de los más grandes milagros ocurridos. Quizá 20,000 personas comiendo y todavía sobrando. Entonces, en esta necesidad hay demasiada gente. Los discípulos dicen, Señor, por favor despídelos, porque ¿verdad? Que se vayan a hospedar por allí y a buscar qué comer, porque, ¿verdad? Y entonces Él les responde en el versículo 16, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros, ¿qué dice? Dadles vosotros de comer. Amén. En el libro de Marcos, Jesucristo les dice, ellos comienzan a hablar y dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo les dijo, dadles vosotros de comer. Ahí está el problema más grande. En el libro de Lucas encontramos nuevamente el problema, y vienen ellos en el versículo 2 y dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente porque para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Juan, en este mismo escenario, en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compramos pan para que coman estos?
Ahora, no son cuentos ni historias diferentes, son puntos de vista diferentes. Hay que enlazar todas estas historias. Dice que él se enteró, pero se está dando cuenta, por decirlo así muy humanamente hablando, porque vienen los discípulos y se lo dicen, y él mismo presenta el problema ahora y dice, ¿de dónde? Ahora, nota algo interesante aquí. Ellos dicen, Señor, despídelos porque hay un problema, no hay comida y ellos no tienen, así que despídelos para que consigan comida. Y él les dice, dadles vosotros de comer. Esa es la solución. Pero en Juan, él presenta un problema muy distinto al de los discípulos. El de los discípulos es, tienen hambre, despídelos. Y el de Jesús es, ¿dónde compraremos comida? No sé si ve la diferencia. Amén. Si ve que hay algo raro aquí, y viene Buda y revisa caja chica. Aquí no están ni los 200 denarios del perfume ese que quebra. El Jesús encuentra un nuevo problema. No es que ellos tengan hambre, ese no es el problema. No es que no haya dinero. El problema es, ¿dónde compramos? Como si dijera, si por aquí hubiera un super líder, si hubiera ¿cómo que qué mercado grande tiene aquí? ¿Sí? Super líder tiene. Si hubiera un super líder y le compramos a todos, pero no daba la cuenta, no le daba Felipe, no le daba Andrés. Había un problema para ellos, pero para Jesús no era el mismo problema. La Biblia dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer y por lo tanto él iba a resolver el problema, pero quería saber cuál iba a ser la reacción de ellos, porque el propósito es aumentar su fe. Amén. Sin fe no se puede hacer la obra misionera. Amén. ¿Cuántas veces se ha quejado usted porque el pastor diga, recuerden a sus misioneros la promesa que hicieron? Otra vez el pastor con eso, como si él no supiera cómo está mi casa, como si él no supiera mis necesidades, como si yo no le hubiera dicho a él que yo no ando trabajando, no tengo trabajo ahorita. Yo no sé hasta cuándo van a estar pide. ¿Y por qué no trabajan? ¿Quién te dijo a ti que un misionero no trabaja? Ajá. Mira, piensa, hay gente que dice, los pastores no trabajan. Ok, yo tengo una curiosidad. Si el pastor no trabaja y sin trabajar gana mucho dinero, ¿por qué no le entras? Amén. ¿Por qué no te animas entonces? O sea, ¿quién es tan, verdad, para decir, hay vacante para un trabajo en el que no se trabaja y ganas mucho dinero y no le entras? ¿Quién? ¿Por qué no le entras? ¿Me sigue, hermano? Amén. Échale ganas entonces. Hay buen dinero, no se trabaja, te echas aire, carros, un traje. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? ¿Por qué no le entras? Hermano, hay sinvergüenzas que se hacen llamar pastores y no trabajan. Sí. Pero escúchame, si tú eres un siervo de Dios, tienes que trabajar. Amén. El Señor Jesucristo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que el día dura, luz soy al mundo. Amén. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Ahora, el problema era que no había comida. Sigamos con la historia, por favor. Mateo 14, ¿verdad? Y quedamos en el versículo 16. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Hermano, ¿quiere seguirle el rastro a esos 5 panes y 2 peces? Ayúdame con Mateo. ¿Cuál fue la respuesta en Mateo? No tenemos aquí sino, ayúdeme para que se despierte. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ellos dijeron, ¿sí, verdad? Aquí dice Mateo. Ellos dijeron, no dice quiénes, solo dice ellos. ¿Y ellos qué tenían? 5 panes y 2 peces. ¿Quiere que sigamos a esos 5 panes, hermano? Bueno, sí puede mover su Biblia allí para que no se duerma. ¿Qué le parece? Vamos a Lucas y nos vamos a quedar en estas referencias. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 13. Dice, Lucas 9:13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Escucha. Ahora, ¿quién tiene los 5 panes y los 2 peces? ¿Aquí quién dice que lo tiene?
Ellos, dice ellos. Y dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Aquí se añade algo adicional. Él dice, Señor, mira, aquí solo hay 5 panes y 2 peces, o sea que no alcanza. A no ser que nosotros vayamos, pero tienen que recordar que este es un lugar, ¿cómo era el lugar? Desierto. Pero además, mira toda esta multitud, porque ahí hay un énfasis. Es mucha gente. No hay plata. ¿Has escuchado esa frase antes? No se puede, Señor. Entra en razón, Señor. ¿Cómo vamos a comprar el terreno para Caucao? Entra en razón, no se puede, Señor. Oye, te tengo que decir. Es lo que me falta. Tremendo. Porque hermano Tony no vino a su iglesia a presentar la obra sin el permiso de Dios. Así es. ¿Cuánto es que vale el terreno, hermano? No dijiste, sí, ¿verdad? Hay que decirlo. ¿Cuánto vale? 4.500. ¿Cuántos metros tiene? Una hectárea. Una hectárea por 4.500 para la obra en Caucagua. No había iglesia en Caucagua y ahora hay iglesia en Caucagua. Ahora hay un lugar, un faro desde donde se predica el evangelio. 4.500. Señor, 4.500. El pasaje lo subieron ahorita y no tengo para pagarlo. Señor, entra en razón. Entra en razón. Ponte hermanos. Tony, el pastor Tony no vino aquí sin autorización de Dios. Así es. Y si el Señor les dijera ahorita, dale vosotros, ¿qué dirían? Se pondrían matemáticos. 2 más 2 son 4, al cambio USDT, el BCB, porque ¿cómo nos gusta pagar el BCB y recibir a otras, verdad? Así ofrendamos, ¿verdad? ¿Cómo es que ofrendemos? Sí, así nos gusta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Señor, permíteme colocarte en tu lugar, ¿verdad? El hermano, qué lindo el hermano, Dios me lo bendiga, échale gana. Pero mira, sí, eso es mucha plata. Pero además, mira cómo está la economía. Hermano, Dios, ¿tú crees que Dios no sabe todo eso? Amén. Dios está en control. Amén. ¿Sabe para qué es esta historia? Para que usted sepa que Dios puede. Amén. Bueno, mira, con decirte algo, ¿sabes qué? Dios lo que está buscando es un canal para Él mostrar su gloria. Amén. Así es. Porque al final de la historia, cuando esto se logre, será la gloria de Dios. Amén. Así es. Hermanos, seguimos buscando esos 5 panes. Vaya ya Juan, vaya Juan. Versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él, estamos en Juan 6:5, una gran multitud, dijo a Felipe, ¿a quién se lo dijo? Ahora apareció alguien, ¿sí o no? Amén. Primero le dijo a ellos, ¿sí o no? Pero ahora está Felipe. Probablemente en este punto Juan ya se saltó la parte donde los discípulos llegan y le dicen, Señor, hay un problema, no tienen comida, despídelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él les dice, dadles vosotros de comer, y añade, ¿de dónde compramos para que coman todos estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Hermano, el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Hermano, ¿quién alimentó a estos 5,000? ¿Felipe? ¿Andrés? ¿Los 12? ¿Quién los alimentó? Fue el Señor. Pero Él les preguntó. Hermano, hoy el Señor nos hace esa pregunta. ¿Vamos a apoyar misiones o no? Y usted dirá, ay, pero es demasiado. No, el Señor ya sabe lo que va a hacer. Así es. Pero está buscando a la gente, hermanos. Canales a través de los cuales mostrar su poder. Versículo 7. ¿Quién apareció ahora? Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, ¿quién fue? Hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué dijo? Entonces los panes no eran de ellos. Porque cómo nos gusta sacar cuentas con lo que no es de nosotros. Sí, hermano, sí. Vamos a invertir en esa obra. Vamos a invertir. Pastor, firme el cheque.
Usted fue que lo trajo, usted vea cómo resuelve. Tranquilo, hermano, el pastor resuelve. ¿Qué? ¿Cómo nos gusta sacar cuentas con lo que no es nuestro? Siguiéndole el rastro. Y ahí aparecemos, nos vamos a conferencias. Oye, pastor, qué bendición verle sirviendo. Nosotros le apoyamos y no has dado misiones. Nosotros le apoyamos, le apoya Felipe, le apoya Andrés, le apoya un niño, pero tú no das misiones. Pero nos gusta quedarnos, sacar cuentas con lo que no es nuestro. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Quién trajo almuerzo el domingo? Juana, María, Stephanie y Josefina. Qué bueno. ¿Cuántos somos? Cuéntanos. Somos 50. ¿Y quién trajo almuerzo? Juana, María. Tranquilo, hermano. Aquí todos vamos a comer. Dios va a proveer. Y no trajiste. Porque estas 4 hermanas, tú sabes que siempre dan para todo. Pero tú ofreces. Porque nos encanta sacar cuentas con lo que no es nuestro. Tremendo. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. No, sí. Aquí vamos a hacer vamos a construir allá. El pastor ya nos dijo que vamos a construir allá. Y allá vamos a hacer esto. Y esto va a quedar bello. ¿Y cómo lo van a hacer? No, unos gringos van a mandar plata. ¿Qué? Tú no estás pensando en invertir en... usted no sabe por lo que yo he pasado. Hermano, ¿comió arepa esta mañana? Le echó queso. Chorreaba la mantequilla del lime. Tomó café, le echó leche. Hermano, Dios provee. Amén. Pero aquí en esta historia ahora aparece un número, una cantidad. ¿Sí vio? Que en la primera lectura que hicimos en Mateo, Lucas, nadie habló de tales 200 denarios. Y mencionó, ¿verdad? Felipe, versículo 7, Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma un poco. Hermanos, tengo una curiosidad. ¿Por qué razón este hombre mencionó 200 denarios que Mateo no mencionó? Y otra, pensemos en esto. Imaginemos que está esta multitud aquí, todos estos hermanos, y no hay para cenar. Entonces vemos la hora y Andrés me dice, el pastor me dice, pastor, ya para la predicación, envíalos a sus casas para que coman. Y yo les digo, no hay cena para ellos. Y ellos dicen, no, aquí lo que hay son 5 panes que se vayan. Pero ¿qué acaso no eran ellos 13? Los discípulos no eran 12 más el Señor 13. ¿Sí o no? ¿Estaban pensando ayunar esa noche? ¿Será que pensaron rellenar los 5 panes con pescado y darle solo al Señor? ¿O iban a echar suerte sobre los 5 panes? Iban a decir, bueno, somos 13 y hay 5 panes. Al que le salga el palillo más pequeño, pierde. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. ¿Sabe qué me dice esto? Que ahí había comida. Aparte de esos 5, porque esos 5 panes no eran de ellos, eran de un niño que ellos encontraron. Ahí estaba la caleta. ¿Sí me sigue? Ahí había, porque ellos iban a cenar. O sea que ellos lo que dijeron fue, cuando el Señor les dijo, aquí venía uno con una bolsa de pan francés y el otro venía con un kilo de mortadela rebanada y vino y el otro venía con un yuti de durazno, aquí en la otra mano hay unos vasos que lavaron por ahí, y entonces viene y dice, dale vosotros de comer. Conde por ahí, conde, Felipe, conde. Nos gusta sacar cuentas con lo que no es nuestro y negar que sí tenemos, decir que no tenemos cuando en realidad Dios sí nos ha provisto. Amén. Gracias, hermano. Dios sí nos ha provisto, hermanos. Pero no le creemos al Señor. Hermano, es increíble. Las licorerías funcionan como las iglesias. Así es. Cuando una persona frecuenta una licorería, tiene pastor. Porque ahí está el cantinero, ¿verdad? El de la licorería y dice, ¡épale! Tiempo que no venía. Hasta sabe que tenía tiempo que no venía. En la licorería dan ofrendas. Así es. Porque sacan los reales y se lo dan. En la licorería
Si hay ¿verdad? Un cliente que tiene tiempo que no viene, le dicen, compadre, tiempo que no, hasta los que están afuera le dan apoyo moral y le dicen, dale una fría a este, yo la pago. Hermano, en la iglesia no somos capaces de darle el asiento a los visitantes. Tremendo. ¿Me está siguiendo? Amén. Y sabe que casi siempre el que bebe en una licorería siempre asiste a esa misma licorería. No es infiel y se va para otra licorería. Ajá. Tremendo. ¿Me está siguiendo, hermano? Cuando tú eras inconverso, eras de los que brindaba la cerveza. Eres el que ponía la caja. Eres el que ponía la música. Eras el que daba, eras el que invertía, eras el que ponía la parrilla. Y ahora llegaste al Señor y crees que no puedes, que no estás en capacidad de dar a Dios, hermano. Todo el mundo le diezma a su Dios. Los santeros dan grandes cantidades de dinero por sus dioses falsos. Nosotros tenemos un Dios real. Y aunque nuestro Dios no necesita nuestro dinero, porque Él es dueño de la plata y del oro, nosotros adoramos a Dios con lo que tenemos. Amén. No hay una evidencia más clara de amor que el dar. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Cómo tratas tu carro? ¿Cómo tratas tu carro? A veces deja de comprar el pote de leche en la casa porque al carro le falta el rodamiento. Puede ser que los niños no se han bañado, pero lavas el carro. ¿Sí me sigue, hermano? Ay, las luces de este carro están bajitas. Puedes comprar unas nuevas. ¿Cuánto valen las luces? $40. Dámelas. Son buenas, son buenas, dámelas. Y viene la esposa y dice, mi amor, ¿sabes que ahorita hay que dar la colaboración para la limpieza del colegio? Esa gente sí pide. ¿Sí me sigue? Bueno, agarra de ahí del diezmo y dale a ellos allá. El pastor entenderá. Sí, el pastor. Bueno, no, déjalo así. ¿Quieres seguirle la pista ahora a los 200 denarios? Amén. Vaya a Marcos. Marcos me dice, y eso que Marcos no estuvo ahí, pero Marcos me dice, y mira lo que dice acá, versículo 37, Marcos 6:37. Respondió él, le dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermano, ¿dónde dice que Jesús dijo que vayan ellos y compren con los 200 denarios? Hermano, sí se los debe haber dicho. La historia va entonces así. Vienen ellos y le dicen, Señor, despídelos, hay mucha gente y verdad, aquí no hay. Y ellos sí tenían viandas ahí guardadas, pero eran de ellos. Pero dale, que se vayan, que se hospeden por allá. Y él les dice, dadles vosotros de comer. Y luego se pregunta el mismo, ¿de dónde dónde compraremos pan para tanta gente? Esto se mira en la cara y dice, Señor, escucha, 200. No, Jesús responde, ¿saben qué? Hagamos algo. ¿Cuánto hay ahí? Judas, ¿cuánto hay? Y Judas revisa. 200 denarios. Que yo tenía para mi jubilación. 200. Y él le dice, bueno, entonces vayan con esos 200 y compren pan. Y entonces viene el matemático, creo que fue Felipe, y le dijo, Señor, ni con 200 denarios de pan alcanzaría para tanta gente. ¿Ahora entiende la historia? Amén. Pero viene Felipe, tranquilos, yo terminaré de convencer al Señor. ¿Cuántos panes tenéis? Y él dice, aquí lo que hay es 5 panes y 2 peces. Ese es como esa gente que se para, vamos a hacer una reunión de iglesia. Hermano, tenemos que limpiar acá, tenemos que hacer, ¿verdad? Y poner el techo, se gotea y no sé qué. ¿Qué opinan? Ay, pastor, no, yo tengo goteras en mi casa, más bien deberíamos quitar una de aquí para que me las preste allá. Bueno, hermano, oremos por eso. ¿Quién más? Bueno, pastor, yo veo que ese tubo está todo oxidado y aquel pedazo parece estar cayendo y allá los niños ponen el pie. Hermano, ¿y qué vamos a hacer para arreglarlo? No sé, usted verá. Por donde quiera que el Señor se metía con ellos, había un pero. Así es. Tremendo. Mira, vamos a apoyar la obra en Caucagua. Sí. Oye, pastor, te aplaudimos. Te aplaudimos tu corazón, de verdad. Te felicitamos, aplaudamos. Tan lindo el pastor. Pero baja tierra, papá, baja tierra.
Dios nos entiende. Si tuviéramos Estados Unidos todavía, pero aquí, hermano, Dios es Dios aquí y Dios es Dios en Estados Unidos. Amén. Toda la gente que ha salido por la frontera de Venezuela, todavía no se ha registrado que Dios se haya ido. Tremendo. ¿Me está siguiendo, hermano? Ahora, por ahí apareció un niño, dijo Felipe. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y eso es más honesto. Pero lo cierto es que el capital que había allí en ese momento, ¿qué era? ¿Cuál era el capital? ¿Y qué más? Y 5 panes y... Ese era el capital que había. ¿Qué tenemos, Felipe? Judas, lo siento. ¿Y qué más tenemos? El niño. ¿Qué tiene el niño? 5 panes. El niño. Aquí tengo 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesucristo dijo, bueno, hijo, dame los 5 panes y los 2 peces. Mandó a recostar a todos. Y algo interesante, si Hitler me lo permite. ¿Me lo permite? Yo dirá qué opciones tengo. Cuando él se va de ir, el pastor me va a matar. Algo interesante está en Mateo. Vaya allá, por favor. En el libro de Mateo, en la alimentación de los 5,000, dice la palabra de Dios, en el versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ¿qué dice que hizo, hermano? ¿Qué dice que hizo? ¿Está ahí conmigo, hermano? Los bendijo. Eso es interesante. Porque cuando vas al libro de Marcos, en la misma historia, en el capítulo 6, versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándolos al cielo, ¿qué dice que hizo? Bendijo. Y tú vas a encontrar la misma palabra en Lucas. El único lugar donde vas a encontrar una diferencia es en Juan, porque Juan dice que dio gracias. En 3 de los evangelios dice que los bendijo, y en 1 dice que dio gracia. Y yo pensando en esto dije, qué bendición es cuando Dios recibe mi ofrenda y la bendice. Amén. Hermano, ¿usted no quiere que Dios le bendiga? Amén, amén. ¿Qué? Pero hermanos, Dios no bendijo los 200 denarios. ¿Se da cuenta? ¿Qué bendijo Dios? Los 5 panes y los 2 peces. Pero ¿sabe qué también hizo Dios? Jesús dio gracias. ¿Tú te imaginas esto en el cielo, hermano? Pastor, ¿te imaginas esto en el cielo? El promedio actual de una iglesia apoyar a un misionero es de $5 al mes. El promedio ahora mismo. $5 al mes para un misionero. Como 2 blues. ¿Tú te imaginas a Jesús, el Señor, recibiendo $5 de tu mano y al mismo Jesús diciendo gracias? Amén. ¿Tú te imaginas a un misionero orándole a Dios una noche de estas? Y el Señor es sentado en su trono escuchando a su siervo, y de pronto su siervo dice, te doy gracias por Pavique, porque me dio $5. ¿No te imaginas el nombre tuyo mencionado en el trono de la gracia de la boca de uno de sus siervos en el campo ante Dios? Y Dios dice, humanamente hablando, Pavique. Y más atrás, como a media hora, se postra otro misionero y dice, Señor, quiero darte gracias por la obra que está haciendo Pavique, porque me acaba de enviar $5 para la obra misionera. Ah, Pavique. ¿Tú te imaginas ser nombrado ante Dios en tono de gratitud ante Dios porque tú invertiste en la obra de Dios? Amén. Hermano, yo no sé si usted entiende la grandeza de este asunto. Dios bendice cuando das. Amén. Al final de esta historia, casi 20,000 personas fueron alimentadas. Pero dice la Escritura en el libro de Mateo, y ya estoy terminando. De hecho, no tendría ni que leerlo, pero por respetar la palabra de Dios, dice el versículo 20.
Mateo 14:20 dice, y comieron, ¿cuántos? Todos, y se saciaron. Y recogieron, ¿qué dice ahí, hermano? Lo que sobró. Hermano, las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Para Dios, 200 denarios no es nada si no se dan, y 5 panes es mucho en las manos del Señor. Amén. Sobró. ¿Tú te imaginas al Señor levantando esos panes? Señor, gracias. Gracias por este frijol chino. Gracias por esta yuca frita en manteca. Gracias por esta sardina frita. ¿Cómo hacías tú cuando comías aquel frijol chino? ¿Cómo lo hacías? ¿Así lo hacías? Así era. Más si no puedes agradecer ahorita una reina pepiada. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Si nos quejamos por cada cosa, y Él está ahí dando gracias por 5 panes y 2 peces, y el Señor multiplicando, hermano. No es la primera vez que Dios hace eso. Lo hizo con la viuda de Sarepta. Solo se basta a una persona que, aunque teniendo necesidad, esté dispuesta a con fe poner lo que tiene en las manos de Dios, para que la obra de Dios avance, para que Dios lo bendiga. Amén. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron, ¿qué dice? Lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y ya sabemos cómo termina esta historia. Las 12 cestas eran una para cada apóstol, para que mojaran con la caleta que tenían guardada, el arroz con pollo que tenían por ahí, ¿verdad? Era para ellos. No, hermano, esos panes no los dieron los apóstoles. Los apóstoles pusieron tantos peros como pudieron. Fue un niño con fe que puso 5 panes en las manos del Señor. Y el Señor, después de recogió los 2 pedazos, yo me lo imagino diciendo, muchachos, agarren una cesta cada uno. Y viene Pedro, esta es la mía, esta tiene más. Y viene Felipe, esta es la mía, pues. Y luego le dice, y ayuden al niño a llegar a su casa, porque él no puede cargar con todas. Pero nota algo interesante. Cuando esta historia terminó, 5 panes y 2 peces terminaron siendo 12 cestas llenas de pedazos. Pero los 200 denarios siguieron siendo 200 denarios. Amén. ¿Tú te imaginas lo que el Señor hubiera hecho si ellos hubieran dado lo que tenían? Y tú te quejas diciendo, ay, esa gente que tiene, y el hermano tiene, por eso es que lo tienen ahí. Y claro, como los que tienen son los que pueden. Así no funciona. Dios bendice al que da. Amén. Y hermano, el punto de esta historia no es decirte que tú tienes ahora que ofrendar tu carro, tu casa. El que te diga eso te está mintiendo. Esos son robos. Esas son estafas. El punto de esto es que Dios es capaz de bendecirte aún cuando lo que tienes es poco. Amén. Aún cuando al sacar tu cuenta y darte cuenta que lo que puedes dar a misiones, muy honestamente es $1, muy honestamente es menos 80 bolívares. Que tú estés dispuesto a creerle a Dios y a decirle, Señor, yo con fidelidad voy a comenzar a darte esto. Y voy a confiar que al final podré darte mucho más. Amén. ¿Estás siguiendo, hermano? Amén. Porque Dios te quiere bendecir. Amén. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos a Dios y que en su corazón ore. Lo tradicional es que yo ore y usted allí espera que yo termine de orar para salir corriendo. Pero ¿qué tal si usted mismo doblara sus rodillas ante el Señor? Tal vez no le diga, Señor, ayúdame a amar más. Pero ¿qué tal si vinieras y le dijeras, Señor, aumenta mi fe? ¿Qué tal si sobre tus rodillas pudieras hacer un altar a Dios y decirle, Señor, auméntame la fe? Yo quiero tener parte en tu obra. Yo quiero ver tu mano con poder obrar en el avance del Evangelio. Yo quiero tener parte.
auméntame la fe. Y aunque es probable que el Señor te haga pasar por el valle de la sombra de la muerte para aumentártela, cuando tu cabeza sea levantada, te darás cuenta de que nuestro Dios es bueno, de que Él puede hacer grandes cosas, y que si la obra misionera está detenida, es por la gente, los mismos hijos de Dios, que no tienen la fe para creer que Dios puede hacer algo por medio de ellos. Yo te animo esta noche que le pidas al Señor: Señor, auméntame mi fe. Yo quiero tener parte en tu obra. Padre Celestial, te doy gracias porque eres muy misericordioso, y en lo personal me has permitido ver cómo el creerte a ti da resultados. Más allá de aquello que he podido recibir por ello, más bien en la manera en cómo me has permitido seguir participando en la obra de Dios en el paso de los años con aquello que me has confiado. Ojalá mis hermanos pudieran verlo también. Ojalá mis hermanos pudieran creerte también. Ojalá mis hermanos pudieran entender que sin importar el país en el que estamos viviendo o nuestra economía, nosotros podemos y tenemos que invertir en tu obra, Señor. Por favor, te suplico que este mensaje no sea malinterpretado por quienes tienen un conocimiento nuevo en tu palabra, y que tampoco sea un estorbo para aquellos que no te conocen, pero para tus hijos que sea de bendición. Gracias te doy porque eres maravilloso, y te pido que bendigas este grupo de hermanos. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.